Vamos a hablar un poco de los circuitos de mediana escala de integración y empezando por una teoría o una descripción general de lo que son las escalas de integración, ese tipo de circuitos. Y en particular vamos a dedicar esta presentación a los multiplexores. Ya después trataremos de otro tipo de circuitos, otros ejemplos de circuitos. Primero, empezando por lo que son los niveles de integración, tenemos que es una forma de categorizar a los circuitos integrados a partir de la complejidad de los circuitos que contienen. Y en particular se mide por el número de compuertas lógicas, a lo cual le conocemos como niveles o escalas de integración. Y básicamente podemos hablar de cuatro, lo que son la pequeña escala de integración o SSI, mediana escala de integración MSI, gran escala de integración o LSI y muy grande escala de integración o VLSI. La pequeña escala de integración son circuitos con varias compuertas independientes. Son los circuitos que tienen las compuertas lógicas básicas con las que ya hemos trabajado. Entradas y salidas de las compuertas están conectadas directamente a los pines del circuito integrado. O sea, sabemos exactamente dónde está la entrada A, la entrada B de la compuerta o la salida de la compuerta. Y por lo general el número de compuertas lógicas que contiene es menor que 10. Los circuitos de mediana escala de integración son dispositivos que contienen de 10 a 1000 compuertas lógicas y que realizan otro tipo de funciones ya un poco más complejas a partir de compuertas básicas como son los sumadores, decodificadores, multiplexores, registros y contadores. Los circuitos de gran escala de integración ya tienen miles de compuertas y aquí podemos encontrar procesadores, circuitos de memoria y dispositivos lógicos programables. Y los de muy grande escala de integración ya hablamos de circuitos con millones de compuertas y son diferentes tipos de circuitos para que se utilizan principalmente en computadoras o en sistemas ya muy avanzados de control. En particular nos interesan los circuitos MSI. Entonces, dentro de estos vamos a enfocarnos en estos 5 tipos que tenemos aquí, que son multiplexores, decodificadores, codificadores, sumadores y comparadores. Y en particular hoy nos hablaremos de los multiplexores. Estos circuitos son circuitos combinacionales, circuitos hechos a base de combinaciones de compuertas. Recordamos que cuando hablamos de combinacionales nos referimos a circuitos que son descritos por medio de una tabla de verdad y que por cada combinación de todos los valores de entrada tendremos siempre el mismo valor en las salidas. Entonces estos circuitos lo que hacen es seleccionar información de una entre muchas entradas y dirigirla a una salida. Y la entrada la seleccionamos mediante otro conjunto de entradas a las cuales les llamamos selectores. Y por lo general tenemos un circuito de 2 a la n entradas para el cual ocupamos n líneas de selección. Por ejemplo, si tenemos 16 entradas, tendremos 4 bits o 4 líneas de selección para poder generar las 16 combinaciones que elijan cada una de las entradas. Y haciendo una pequeña analogía, podemos imaginar que a un televisor le conectamos un receptor satelital, un reproductor Blu-ray, una consola de videojuegos y la antena para canales que recibimos por el aire, pero solamente en la pantalla podemos ver uno de ellos a la vez, el cual tenemos que seleccionar, y ese es el principio de funcionamiento que tiene el multiplexor. Este es el símbolo que utilizamos para representar un multiplexor. La cantidad de entradas que tengamos acá, selectores de este lado y la salida del lado derecho. Si suponemos un multiplexor con lo que tenemos aquí, dos entradas llamadas A y B, una salida llamada Z y un selector al que llamamos S, podríamos poner una tabla de verdad como la siguiente. En la tabla de verdad tenemos las dos entradas B y A, tenemos el selector S y tenemos la salida. Entonces lo que nos dice esto es que si el selector tiene un valor de 0, estaría seleccionando para que lo que hay en la entrada A se muestre en la salida. Entonces, si el selector es 0, la entrada A es 0, en la salida hay un 0. Si la entrada A es 1 y en la salida hay un 1. Y obviamente no importa lo que haya en la entrada B porque no está siendo tomada en cuenta. Pero si el selector es 1, entonces si B tiene un 0, en la salida va a haber un 0.
Si B tiene un 1, en la salida se muestra un 1 y en esos casos no nos importa lo que tenga la entrada A. Esto lo podemos resumir de esta forma. Si la entrada es 0, en la salida Z va a ver lo que haya en la entrada A. Y si la entrada del selector es 1, entonces en la salida se va a mostrar el valor que tengamos en la entrada B. Ahora, existen diferentes tipos de multiplexores y dos de ellos que son muy utilizados son los circuitos 74151 y 74157, de los cuales vemos aquí su configuración. Vamos a explicar cómo funciona cada uno de ellos. Empezaremos por el 151 y después vemos cómo trabaja el 157. Bueno, el multiplexor 74151 es un multiplexor de 8 a 1. De 8 a 1 significa que tenemos 8 entradas y una salida. ¿Okay? Entonces, en la cual obviamente seleccionamos una de ellas para que se muestre en la salida. Tiene por 3 entradas que funcionan como selector. Para seleccionar entre 8 necesitamos 3 bits que nos den las 8 combinaciones del 0 hasta el 7, que es como vienen numeradas las entradas. Vemos aquí elementos adicionales, una salida etiquetada como W negada. Siempre esta salida nos va a estar mostrando el valor inverso a lo que hay en la salida. Si aquí la entrada que seleccionemos con los selectores, el valor que tenga esa entrada se va a mostrar en la salida Y el valor inverso o el valor negado se va a mostrar en la salida W. Y hay otra entrada que está acá arriba, que en el circuito o en el diagrama del circuito la identificamos aquí en el pin 7, que se llama strobe. El strobe funciona como una especie de habilitador. Lo vemos negado, quiere decir que el circuito trabaja en su forma de multiplexor cuando esa entrada tiene un valor de 0. Si esto vale 0, entonces el multiplexor va a funcionar de la manera que lo describimos anteriormente, pero si esto vale 1, entonces el circuito no va a trabajar y en la salida siempre nos va a mostrar un valor de 0. Y ahorita explicaremos una utilidad que tiene esa entrada de strobe. Entonces aquí decimos funciona como una especie de habilitador del multiplexor y tiene que tener un valor de 0 lógico para que el multiplexor funcione de acuerdo a lo que describimos como funcionamiento del multiplexor. Y aquí lo que vemos en esta animación es en la parte de abajo estamos cambiando los valores del selector. Acá tenemos el strobe, los valores que se encontrarían presentes en cada una de las entradas y lo que estaría mostrando en la salida. En este momento, por ejemplo, tenemos seleccionada la 111, aquí hay un 1, el strobe cambió a 1. Entonces al estar el strobe en 1, independientemente del selector o el valor que hay acá, la salida siempre será 0, la salida negada será 1. En el momento que strobe cambia a 0, que es aquí, tenemos la entrada 1, en la entrada 1 hay un 1, aquí cambiamos a la entrada 3 donde hay un 0, en la entrada 3 se cambia a 1, en la salida nos muestra un 1, aquí tenemos la entrada 6 que es esta, hay un 1, la entrada 6 cambia a 0, ahora tenemos un 0, nos vamos a la entrada 7 donde hay un 1 y aquí el strobe se vuelve a ser 1 y la salida regresa a 0. Y esa es la forma en que este multiplexor estaría trabajando. Lo que tengamos seleccionado, bueno, la entrada, perdón, que tengamos seleccionada mediante las entradas CBA que en conjunto forman el selector, las ubicamos acá con el etiqueta Data Select en esta parte de arriba, los pines 9, 10 y 11, entendiendo que C es la que tiene el valor más significativo. Si lo vemos como números binarios, A es la que vale 1, B es la que vale 2, C es la que vale 4. Entonces, eso forman el selector y cada una de las entradas que aquí vienen etiquetadas, los pines 1 al 4 o del 4 al 1, si lo queremos ver como 0, 1, 2, 3, y entre el 15 y el 12, las entradas 4 al 7. Ahora, si unimos varios de estos circuitos, podemos extender la capacidad del multiplexor y así hacerlo que trabaje con una cantidad de entradas más grande. Entonces, utilizando dos de ellos como un ejemplo, podremos construir un multiplexor de 16 a 1, es decir, 16 entradas hacia una sola salida. Entonces, para tener 16 entradas o para poder multiplexar 16 entradas, necesitamos un bit más en el selector, es decir, ahora tendríamos 4 bits, que son los que nos dan las 16 combinaciones. Y la entrada strobe, en este caso, la utilizamos como el bit D o el cuarto bit del selector.
Y entendiendo que tenemos una sola salida, si vamos a utilizar dos circuitos, entonces las salidas de los multiplexores tienen que combinarse para generar una sola salida. El circuito con el cual podemos hacer esto es el que estamos mostrando aquí en la pantalla. Una de las maneras de implementar este circuito es la que estamos mostrando aquí en la pantalla, ¿no? Esto es un multiplexor de 16 a 1 utilizando el circuito 74151. Aquí vemos los dos multiplexores. El segundo multiplexor, que es el que tenemos aquí abajo, hemos reetiquetado de la 8 a la 15 y ahorita iremos explicando cómo están hechos los conectores. Si vamos acá arriba, los selectores de la D a la A, vemos que D está conectado a los strobes y aquí nomás por cuestiones de espacio solo estamos mostrando cómo se haría la conexión para unificar la salida y ya no estoy poniendo lo que es la W, pero sería algo muy parecido, una compuerta AND en lugar de una compuerta OR, pero el principio es el mismo, ¿no? Entonces, primero, las entradas C, B y A se conectan a los respectivos selectores de los dos multiplexores. Estamos entendiendo como que estamos extendiendo esto, tendríamos 4 entradas de selector de C, B y A, entonces a los dos multiplexores conectamos exactamente lo mismo de C, B y A, estas van puenteadas hacia los dos circuitos. En el segundo multiplexor, como había mencionado, las entradas las estamos numerando de la 8 a la 15. Y por último, lo que es el cuarto bit del selector, o lo que llamamos el selector D, lo vamos a conectar a las entradas strobe de los multiplexores, a uno de ellos de manera directa y al otro por medio de un inversor. Este inversor que tenemos en el strobe nos permite que solamente uno de los multiplexores esté activo a la vez y que el otro tenga un valor de 0 en su salida Y. ¿Cómo funciona esto? Si queremos seleccionar los valores del 0 al 7, en los cuales la entrada D valdría 0, entonces conectamos directamente D a entrada strobe. Aquí tendríamos un 0 que hace que el multiplexor trabaje correctamente y al pasarlo por un inversor, en este tendríamos un 1. Por lo tanto, en la salida Y siempre habría un valor de 0. Si quisiéramos seleccionar entre las entradas 8 a la 15, donde el bit D vale 1, entonces al haber 1 en D, al llegar aquí directo, este multiplexor estaría deshabilitado, tendríamos un 0 siempre en su salida, y en este de acá, al pasar por el inversor, aquí nos llegaría un 0 y el multiplexor trabajaría de manera normal, mostrándonos la entrada que estuviera seleccionada por los selectores C, B y A. Entonces, en las entradas de esta compuerta OR, en una de las entradas de esta compuerta OR siempre vamos a tener un valor de 0, el 0 que venga del multiplexor que no está trabajando en ese momento, y en la otra entrada tendremos lo que nos esté enviando el multiplexor que está habilitado, ya sea un 0 o un 1. Y como sabemos, una compuerta OR, si una de sus entradas es 0, lo que vamos a ver en la salida es lo que esté en la otra entrada. Lo que veíamos, el multiplexor de arriba está activo si el selector es igual a 0. El selector D, el multiplexor de acá abajo, el multiplexor 815 que le estamos llamando, está activo si el selector D es igual a 1. Y la explicación, el multiplexor inactivo coloca un 0 en la entrada de la compuerta OR y en la salida del circuito se mostrará lo que tenga en su salida el multiplexor que esté activo. Ahora, esta compuerta OR, así de esa manera, la podemos utilizar si estamos conectando nada más dos multiplexores. Son dos salidas las que tenemos que unir. Pero si quisiéramos conectar más de dos multiplexores, necesitáramos que no fueran 16 entradas, sino más entradas. Entonces, lo que podemos hacer ahí es conectar otro multiplexor y estar multiplexando multiplexores, ¿no? Entonces podemos escalarlo de otra manera. De manera rápida, nomás para ejemplificar esto con dos multiplexores, tendríamos algo como esto, ¿sí? Los dos multiplexores de 8 a 1 están en esta parte. Aquí cambiaría un poquito la conexión. Los dos estarían habilitados en todo momento y con sus salidas conectadas a las entradas A y B de un multiplexor 2 a 1. Y en este caso, lo que es la entrada D del selector D, lo mandamos al selector
del segundo multiplexor. Entonces, si D vale 0, nos va a mostrar lo que haya en la entrada A, que es lo que viene del primer multiplexor, el multiplexor 07, y si D vale 1, nos va a mostrar en la salida lo que venga del multiplexor 815, o el multiplexor que tenemos en la parte de abajo. Entonces, este es el circuito 74151 y la forma que lo podemos utilizar para ampliar su funcionamiento y extenderlo a una mayor capacidad. El otro circuito que hablábamos es el 74157, el cual es un multiplexor cuádruple de 2 a 1. Cuádruple quiere decir que del circuito integrado hay 4 multiplexores de 2 bits hacia una salida. Tienen un selector común. El selector está aquí en el pin 1, etiquetado como select, y a diferencia del anterior no tiene salidas negadas, ¿no? Tiene nada más entradas 1A, 1B, serían 2 entradas, y 1Y, la salida que corresponde a este multiplexor. Acá tenemos el multiplexor 2, multiplexor 3 y el multiplexor 4. Tiene también una entrada de strobe similar al funcionamiento del 151. Si viéramos el diagrama lógico del circuito, tendríamos algo como esto: 4 multiplexores de 2 a 1, como el que hemos venido ejemplificando, con un selector común, además del strobe, que ya no lo estoy mostrando aquí, pero entendemos que el funcionamiento es el mismo, ¿no? Si el strobe vale 0, el multiplexor va a trabajar de acuerdo a las funciones descritas del multiplexor. Si el strobe vale 1, en la salida siempre estaremos viendo un valor de 0. Y en este caso, el valor del selector, etiquetado como select, si es un 0, pasarían todas las entradas A hacia las 4 salidas, y si es un valor de 1, entonces pasarían todas las entradas B. Ahora, este multiplexor lo podemos visualizar de otra forma, y eso entendiéndolo como si fuera un multiplexor de 2 números de 4 bits. Entonces, para entenderlo como un multiplexor de 2 números de 4 bits, lo que hacemos es interpretar o acomodar o lógicamente sus entradas y salidas de la manera que se muestra aquí. Fijamos, están etiquetados de la misma manera. Son las 4 entradas A, 1, 2, 3 y 4, y las 4 entradas B, 1, 2, 3 y 4. Y mantenemos, es el mismo selector, y tenemos agrupadas las 4 salidas. Es cuestión nada más de agrupar las A, agrupar las B y agrupar las Y o las salidas, y manejarlo o interpretarlo como si fueran números de 4 bits. Entonces el multiplexor lo podemos utilizar de esa forma, como un multiplexor de 2 números de 4 bits. Esto nos lo permite hacer el multiplexor porque el selector es común, o pasan todas las A o pasan todas las B. Entonces es nada más entenderlo de manera diferente su funcionamiento. Y siguiendo el mismo procedimiento, la misma idea que hicimos con el 74151, podemos también ampliar la capacidad del 157. Entonces aquí, y viéndolo de esta forma, como números de 4 bits, podemos multiplexar 4 números de 4 bits. En este caso ocuparíamos 3 multiplexores del 157. Es decir, tendríamos todos estos de aquí, un número, 2 números, 3 y 4 números de 4 bits, y al final mostraríamos solamente uno de los 4. ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Cómo vamos a conectar esto? Primero, los primeros 2 multiplexores, que es donde tendríamos los números que van a multiplexarse, las 4 entradas de 4 bits, tendrían uno de los 2 selectores, y el segundo selector, ocupamos 2 bits de selección, porque son 4 números los que vamos a multiplexar. Entonces el segundo selector iría al tercer multiplexor, que va a estar en esta parte. ¿Cómo vamos a ir conectando? Si a los selectores les llamamos A y B, entendiendo a B como el que tendría el mayor peso o el que vale 2, y a el de menor peso o el que vale 1, entonces la conexión sería de esta forma, ¿no? Estos 2 multiplexores irían conectados al selector A, y el multiplexor que estaría en la parte de la salida al selector B. ¿Okay? Entonces el selector A se encarga de elegir uno de los 2 datos que entran a cada multiplexor. Aquí en este caso ya el segundo multiplexor lo estamos
lo estoy etiquetando como C y D en lugar de A y B, tendrían siendo las mismas entradas, simplemente es el valor seleccionado con 0, el valor seleccionado con 1. Y el selector B va a elegir el multiplexor del cual se va a mostrar la salida. ¿Sí? Si esta es la salida del multiplexor de arriba, la conectamos a las A de este multiplexor. La salida del segundo multiplexor, que está aquí en la parte de abajo, lo conectamos a las B. Entonces, si quisiéramos que pasara el valor C, sería el valor 2, si lo viéramos numéricamente, tendríamos que tener un valor de 1, 0. ¿Sí? Para pasar si tendríamos un valor de 1, 0. Entonces, si ponemos aquí un 0, a este multiplexor llegarían el valor A y el valor C, y del segundo multiplexor, al haber un 1, entonces pasaría lo que hay en la entrada B, que es lo que llega del multiplexor que está aquí abajo. ¿Okay? Si quisiéramos este de aquí, tendríamos que tener un 1, 1. Al haber aquí un 1, pasan los valores B hacia el segundo bloque o hacia la parte de la salida, y al haber otro 1 aquí, también pasa el B. ¿Ok? Ya la conexión completa para hacer este circuito sería la siguiente. Como vemos aquí, las salidas del multiplexor de arriba van a las entradas A del tercero, las salidas del segundo multiplexor van a las entradas B del tercer multiplexor. Y de esta forma podemos interpretar su tabla de verdad en función del selector. Y obviamente no hay que olvidar que tenemos el bit de strobe, que hay que conectarlo a 0. Entonces esto sería el funcionamiento de los multiplexores 7451, 7457 y la forma en la cual podemos ampliar su capacidad para utilizarlo con una mayor cantidad de bits o para multiplexar una mayor cantidad de entradas.